Hola, ¿qué tal? Bueno, en el siguiente video vamos a dar curso a la segunda clase de termodinámica, con la cual cerramos ya esta parte del núcleo 2 y nos toca hablar sobre la entropía y la espontaneidad de la reacción. Entonces dice que un objetivo fundamental de la termodinámica es predecir la espontaneidad. ¿Y cómo definimos proceso espontáneo? Como aquel que ocurre sin una intervención externa continua, como la realización del trabajo por parte de una fuerza externa. Por lo tanto, necesitamos desarrollar un potencial químico que prediga la dirección de un sistema químico, de la misma manera que la energía potencial mecánica predice la dirección de un sistema mecánico. Ahora, nunca debemos confundir la espontaneidad de una reacción con la velocidad con la que ella ocurre, ¿ok? Principalmente en termodinámica, lo que nosotros tratamos de estudiar es cómo ocurre la reacción, en el sentido en qué dirección se produce y hasta qué punto, ¿ya? Mientras que la cinética estudia la velocidad de la reacción. No necesariamente una reacción que es espontánea tiene que ser rápida, ¿ok? Así que cinética y termodinámica no apuntan hacia la misma dirección. Dice, aunque la velocidad de un proceso espontáneo puede aumentarse usando un catalizador, un proceso no espontáneo no puede hacerse espontáneo usando un catalizador. Los catalizadores afectan solo la velocidad de una reacción y no su espontaneidad. Principalmente donde vamos a encontrar catalizadores, las enzimas son a nivel biológico los catalizadores de las reacciones biológicas. Así que esto es importante para ustedes. Dice finalmente que un proceso no espontáneo no es imposible. Por lo tanto, la entalpía, que es la que habíamos visto anteriormente, no debe ser el único criterio para definir la espontaneidad de una reacción. Supongamos ahora que tenemos la siguiente situación. Tenemos un sistema A y un sistema B. En el lado izquierdo tenemos la energía y en el sistema A tenemos una energía de 2 joules con una cierta distribución de las dos partículas, mientras que en el sistema B tenemos también dos partículas, pero hay dos estados energéticos. Una partícula tiene 1 joule de energía y la otra tiene 3 joules de energía. Eso que vemos en el costado izquierdo corresponde a la entropía. Y la entropía se define como una función termodinámica que aumenta con el número de formas energéticamente equivalentes de organizar los componentes de un sistema para alcanzar un estado. Es decir, que si el sistema A tiene una forma de ordenación y el sistema B tiene otra forma de ordenación, aunque a pesar de que los dos tienen dos partículas, ¿ok? Y siendo estrictos con la definición de entropía, vamos a decir que la entropía es S, va a ser igual, ese es el símbolo de entropía, va a ser igual a una constante por el logaritmo natural de W, ¿ok? Donde W es el número de microestados correspondiente a un macroestado. Ya vamos a ver lo que es un microestado, ¿ok? K es la constante de Boltzmann y S va a ser la entropía, ¿sí? Voy a hacer notar que K tiene unidades de Joule sobre Kelvin, ¿sí? Es decir, está relacionado con, de alguna manera, la temperatura, ¿ok? Ya, ahora sí. Yo les dije que W era la cantidad de microestados, pero primero tenemos que saber qué es un microestado. Y para aquello tenemos que ir más arriba. Vamos a definir un sistema como un macroestado. Y dice, un macroestado dado puede existir como resultado de muchos microestados diferentes. En otras palabras, la instantánea o microestado de un macroestado dado es generalmente diferente de un momento a otro, ya que la energía del sistema se redistribuye constantemente entre las partículas del sistema. Por ejemplo, supónganse ustedes que tienen un río y este río fluye constantemente. Si nosotros tomamos una pequeña sección del río, nos vamos a dar cuenta que esa sección, que cuando la vemos de manera completa, vemos que siempre fluye a la misma velocidad y con el mismo caudal. Pero si nosotros
nos fijamos solo en esta pequeña parte del río, nos vamos a dar cuenta que el caudal no siempre es el mismo. Es decir, la cantidad de litros o de metros cúbicos por segundo no va a ser siempre la misma. Y por lo tanto, cada vez que yo tome una foto de ese lugar va a ser distinta. Esos serían los microestados. ¿Ok? Por lo tanto, dice que podemos concebir W en términos de microestados. La cantidad W o W es el número de posibles microestados que pueden obtenerse en cada macroestado. Dice entonces que podemos entender un aspecto importante de la entropía al dirigir nuestra atención a la energía por un momento. Dice, la entropía de un estado aumenta con la cantidad de formas energéticas equivalentes de organizar los componentes del sistema para lograr ese estado. Esto implica que el estado con la mayor entropía también tiene la mayor dispersión de energía. Dice, en el corazón de la entropía está el concepto de dispersión de energía o aleatorización de energía. Por lo tanto, un estado en el que una cantidad de energía dada es más altamente dispersa o más aleatorizada tiene mayor entropía que un estado en el que esa energía está mucho más concentrada. Por lo tanto, solamente por hablar de la entropía ya hemos llamado o invocado la segunda ley de la termodinámica y ahora la vamos a definir formalmente. ¿Cómo se define la segunda ley de la termodinámica? Esta dice que para cualquier proceso espontáneo, la entropía del universo aumenta, es decir, la entropía del universo debe ser mayor a cero. Dice, el criterio para la espontaneidad es la entropía del universo. Los procesos que aumentan la entropía del universo, es decir, aquellos que ocasionan una mayor dispersión o aleatorización de la energía, ocurren espontáneamente. Los procesos que disminuyen la entropía del universo no ocurren espontáneamente. Por lo tanto, también podemos ahora decir que la entropía también es una función de estado, porque simplemente depende de cómo evoluciona el sistema, depende del estado inicial y final del sistema y no cómo este evolucionó de un estado a otro. Por lo tanto, también podemos determinar la variación de entropía como la entropía final menos la entropía inicial. Por lo tanto, ahora sabemos que la entropía determina la dirección del cambio químico y físico. Un sistema químico avanzará en una dirección que aumenta la entropía del universo, es decir, que avanza en una dirección que tiene la mayor forma de equivalentes de energía para organizar sus componentes. Vamos ahora a tomar el ejemplo de los macroestados y de los microestados para la expansión de un gas ideal. Tenemos en la imagen del lado izquierdo un balón que tiene dos balones, conectados por una llave que está cerrada. Y tenemos que en la primera situación nos encontramos que hay 4 partículas en el balón A. Entonces abrimos la llave y ahora tenemos 3 estados grandes. Voy a sacar el puntero para que me vayan siguiendo. Ahora sí. Tenemos el estado A donde las partículas están las 4 en el balón 1 le vamos a colocar. Después tenemos la instancia en que tenemos las 4 partículas en el balón B. Y tenemos un estado C en donde podríamos tener 2 partículas en el balón A y 2 partículas en el balón B. ¿Sí? Ahora, si ahora hablamos de los microestados, si es que sacamos una foto de los microestados, en el microestado que el estado A está definido solamente porque las 4 partículas están en el mismo lugar, es decir, tenemos que en el balón 1 está la partícula 1, 2, 3 y 4. Y esta es la foto del macroestado. Si vamos para el estado B, las 4 partículas se encuentran en el mismo balón y también es una foto del microestado. Pero en el caso de C es mucho más complejo, porque tengo las 4 partículas distribuida en los 2 balones. Y ahora queda la duda. Claro, efectivamente en el estado C yo veo que hay 2 partículas en el balón A y 2 partículas en el balón B. Pero ¿cuáles son esas partículas? Y aquí empieza el problema. Tenemos que la primera posibilidad sea que en el balón A esté la partícula 1 y 2 y en el balón B 3 y 4. O que en el balón A esté la partícula 2 y 3 y en el balón B 1 y 4. Después 1 y 3, 2 y 4. O 2 y 4 y 1 y 3. O 1 y 4, 2 y 3, o 3 y 4 y 1, 2. Es decir, tenemos tantas formas de aleatorización o de ordenar nuestras partículas que en realidad tenemos muchos microestados. Y por lo tanto el macroestado C tiene una mayor entropía con respecto a los otros 2 macroestados, el A y el B.
Ahora, dice, el cambio en la entropía al pasar de un estado en el que todos los átomos están en el matraz izquierdo al estado en que los átomos se distribuyen uniformemente entre ambos matraces es positivo, porque el estado final tiene una entropía mayor que el estado inicial. ¿Sí? Ahora dice, dado que la entropía final es mayor que la inicial, la entropía es positiva y el proceso es espontáneo de acuerdo con la segunda ley. Tomemos de nuevo ahora la entropía y veamos, asociémosla con los cambios de estado. Dice, la entropía de una muestra de materia aumenta a medida que aumenta de estado sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Y aquí tenemos la temperatura y acá tenemos en el eje Y la entropía. Y nosotros vamos a decir que la entropía del sólido es menor a la del líquido y la del líquido es menor a la del gas. Veamos si esto es así. Dice, ahora podemos predecir el signo de delta S para procesos que involucran cambios de estados o de fase. Generalmente en termodinámica se habla de cambios de fase. Dice, la entropía aumenta, es decir, es mayor a cero para cada uno de los siguientes casos. Primero, transición de fase de un sólido a líquido. Por supuesto, los líquidos, las partículas están mucho más separadas, mucho más, entre comillas, desordenadas, y por lo tanto la entropía final es mayor que la entropía inicial, que es la que corresponde a la del sólido, donde están todas las partículas sumamente ordenadas. Transición de fase de un sólido a un gas. Efectivamente ocurre lo mismo. De sólido a gas, los gases están tan dispersos que su entropía es muy alta con respecto a la del sólido. Transición de fase de un líquido a un gas. Efectivamente, cuando usted coloca la tetera en su casa, usted tiene la entropía del líquido, empieza a aumentar a medida que se va vaporizando. Aumento en la cantidad de moles de gas durante una reacción química. Imagínense que tenemos este gas que es reactivo, vamos a suponer, y agregamos más moles de ello, como hay mucho más partículas, mucho más formas de ordenar, entre comillas, las partículas, y como estas van a chocar entre ellas, por lo tanto aumenta también la entropía al agregar más gas. Ahora, al comienzo habíamos dicho que la entropía la habíamos definido como S igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de los microestados, que es W. Ahora, dice, esta ecuación muestra cómo la entropía está relacionada con la distribución de energía entre las partículas que componen la materia. En una escala macroscópica podemos definir el cambio en la entropía que ocurre cuando un sistema intercambia una cantidad de calor Q con su entorno a una temperatura constante con la siguiente ecuación. Vamos a decir ahora que la entropía es igual al calor reversible sobre la temperatura. La temperatura la vamos a dejar constante. Dice, en esta ecuación, la variación de entropía es el cambio de entropía del sistema. Q reversible es el calor intercambiado con el entorno en un proceso reversible y de la temperatura en Kelvin. Dice, la temperatura debe ser constante durante todo el cambio. El proceso debe ser isotérmico, de igual temperatura. La entropía entonces es una medida de dispersión de energía por unidad de temperatura y por lo tanto tiene unidades de energía, lo dije al comienzo, Joule sobre temperatura en Kelvin. El cambio de la entropía está relacionado con la cantidad de energía que absorbe la sustancia, que está en unidades de Joule, dividida por la temperatura de la sustancia, que está en unidades de Kelvin. Por lo tanto, un proceso reversible es aquel que invierte la dirección en un cambio infinitesimalmente pequeño en alguna propiedad. Todos los procesos reversibles están en un estado constante de equilibrio y representan condiciones altamente idealizadas. Por lo tanto, tenemos que para cualquier proceso espontáneo, la entropía del universo siempre va a ser mayor a cero. El cambio de entropía para el universo va a corresponder a la suma de entropía del sistema más la del entorno, ¿sí? Y por lo tanto dice que la segunda ley establece que la entropía del universo siempre tiene que ser mayor a cero para que un proceso sea espontáneo. Ahora, eso no implica que el delta H, la entropía del sistema pueda ser menor a cero a medida que la entropía del entorno es mayor que esta. ¿Sí? Por lo tanto dice que la entropía del sistema puede disminuir, es decir, ser menor a cero si la entropía del entorno aumenta en mayor medida, es decir, es compensada por esta otra. Es decir, que el delta S del entorno va a ser mayor al negativo del delta S del sistema. De modo que la entropía general del universo siempre va a ser un aumento neto. ¿Qué quiere decir esto? Que
para un proceso exotérmico aumenta la entropía de los alrededores, y para un proceso endotérmico disminuye la entropía de los alrededores. Volvamos a esta situación y veamos qué es lo que ocurre. Tenemos entonces que el delta S del universo va a ser el delta S del sistema y más la suma del delta S del entorno. Ahora, dijimos que el delta S del sistema va a ser negativo, y dijimos que el delta S del entorno puede ser positivo tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas, porque el delta S del entorno compensa que el delta S del sistema sea negativo. Ahora, supongamos que tenemos el congelamiento del agua. A bajas temperaturas el agua se congela espontáneamente. ¿Por qué? Veamos. El delta S del sistema, es decir, a medida que se congela el agua, es negativo, muy negativo. Pero el delta S del entorno es positivo, es tan positivo que si sumamos el delta S del sistema más el delta S del entorno, no queda que el proceso es espontáneo porque el delta S del universo es positivo. Veamos ahora si podemos congelar agua a altas temperaturas. Fíjense bien, el delta S del sistema es muy negativo y el delta S del entorno ha disminuido su espontaneidad, y por lo tanto la suma de ellos dos implica que el valor va a ser negativo. Y al ser este proceso negativo, va a ser un proceso no espontáneo, y por eso no podemos congelar agua a temperatura alta el agua. Ahora, también vamos a volver a otra definición que vimos de entropía. Dice, también vimos que a temperatura constante dijimos que la entropía iba a ser el calor de la reacción reversible sobre la temperatura, y podíamos cuantificar el cambio de entropía en el sistema. Ahora dice, podemos emplear la misma expresión para cuantificar los cambios de entropía en el entorno. En otras palabras, el cambio en la entropía del entorno depende de A, la cantidad de calor transferido dentro o fuera del entorno, y B, la temperatura de los alrededores. Dice, dado que los alrededores suelen ser un baño infinitamente grande a temperatura constante, el calor transferido dentro o fuera de ese baño en condiciones de presión constante, donde solo se permite trabajo, presión, volumen, es simplemente el negativo del delta H del sistema. Acuérdense que delta H tenía relación con el calor, así que por eso no hay ningún problema en que hayamos invocado el delta H. El signo negativo refleja que, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, cualquier calor que salga del sistema debe ir al entorno y viceversa. Eso lo dijimos anteriormente, dijimos que el calor del sistema era igual al calor del entorno, pero de signo contrario. Ahora, si reemplazamos el valor de Q reversible en esta expresión que teníamos acá, y ahora haciendo esta expresión válida para el entorno, nos va a quedar que el delta S del entorno va a ser igual al negativo del delta H del sistema sobre T. Y en este caso la temperatura y la presión se mantienen constantes. Por lo tanto, para cualquier proceso químico o físico que ocurra a temperatura y presión constante, el cambio de entropía del entorno va a ser igual al calor dispersado dentro o fuera del entorno, que va a ser el negativo del sistema, acuérdense que por eso aparece así, dividido por la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Un proceso que emite calor al entorno, su delta H es negativo, aumenta la entropía del entorno, porque su delta S se va a hacer positivo. Un proceso que absorbe calor del entorno, es decir, su delta H positivo, disminuye la entropía del entorno, porque el delta S del entorno es negativo. Acuérdense que tiene un menos aquí en la expresión. Y por lo tanto, la magnitud del cambio en la entropía del entorno va a ser proporcional a la magnitud del delta H del sistema. Ahora, con todo eso, y si revolvemos a esta expresión que dijimos, que el delta S del universo era igual al delta S del sistema más el delta S del entorno, podemos reemplazar el delta S del entorno por lo que vimos anteriormente, y nos queda que el delta S del universo iba a ser igual al delta S del sistema menos delta H del sistema sobre temperatura. Multiplicando en temperatura a ambos lados de la expresión nos queda lo siguiente, negativo, y de hecho hemos multiplicado por menos T, si es que no me equivoco, sí, por menos T, nos queda que menos T delta S del universo va a ser igual a menos T delta S del sistema, más, porque ahora nos queda positivo, delta H del sistema, ¿cierto? Reordenando un poco la expresión, nos va a quedar ahora que menos T delta S del universo va a ser igual a delta
H del sistema menos T delta S del sistema. Finalmente nos queda, si eliminamos los subíndices del sistema, nos queda que el menos delta S del universo va a ser igual al delta H menos T delta S. Ahora, esta definición de aquí nos da paso a lo siguiente. Dice, la definición formal de la energía libre de Gibbs es G igual a H menos TS, donde H es la entalpía, T es la temperatura y S es la entropía. Por lo tanto, el cambio en la energía libre de Gibbs, simbolizado por delta G, se expresa de la siguiente manera: temperatura constante. Delta G es igual a delta H menos T delta S, lo que tienen aquí. Y este delta G corresponde al menos T delta S del universo. Ahí está. Por lo tanto, el cambio en la energía libre de Gibbs para un proceso que ocurre a temperatura y presión constantes es proporcional al negativo del delta S del universo. Como delta S del universo es un criterio para la espontaneidad, delta G también lo es, pero posee signo contrario. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos una reacción que va como la energía de Gibbs va regulando que el proceso, podemos predecir cómo funciona el proceso. Fíjense bien que si el proceso es espontáneo, la energía libre disminuye. El proceso espontáneo, la energía libre disminuye. Y en algún punto, cuando tenemos un valor X de delta G, vamos a tener que delta G va a ser igual al equilibrio. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos situaciones. Veamos. Dice, resumiendo, la energía libre de Gibbs a temperatura y presión constante, delta G es proporcional al negativo del delta S del universo. Una disminución en la energía libre de Gibbs, es decir, un delta G negativo, corresponde a un proceso espontáneo. Por otra parte, un aumento en la energía libre de Gibbs, delta G mayor a 0, corresponde a un proceso no espontáneo. Ahora veamos los efectos que tienen delta H, delta S y la temperatura en la espontaneidad. Y ahora nuestro nuevo criterio de espontaneidad, si ustedes recuerdan, es delta G. Vamos a tener 4 casos. Caso 1. Si el delta H es negativo y el delta S positivo, dice, si una reacción es exotérmica, delta H es negativo, y si el cambio de la entropía para la reacción es positivo, entonces el cambio en la energía libre es negativo a todas las temperaturas y la reacción es espontánea a todas las temperaturas. Caso 2, si el delta H es positivo y el delta S es negativo. En este caso la reacción es endotérmica porque el delta H es positivo y el cambio en la entropía para la reacción es negativo. Entonces el cambio en la energía libre es positivo a todas las temperaturas y la reacción es no espontánea a todas las temperaturas. Caso 3, tenemos el delta H negativo y el delta S negativo. Dice, si una reacción es exotérmica y el cambio en la entropía para la reacción es negativo, entonces el signo del cambio en la energía libre depende de la temperatura. La reacción será espontánea a bajas temperaturas, pero no espontánea a altas temperaturas. Y por último tenemos el caso del delta H positivo y el delta S positivo. Si una reacción es endotérmica y el cambio de entropía es positivo, entonces el signo del cambio en la energía libre nuevamente depende de la temperatura, y en este caso la reacción es no espontánea a bajas temperaturas, pero espontánea a altas temperaturas. Ya, vamos a definir ahora, ya definimos la segunda ley de la termodinámica, vamos a definir la tercera ley. La tercera ley no es muy difícil de definir. Ahora dice, definimos y vamos a volver un poco a la entropía. Dice, definimos el cambio de entropía estándar para una reacción, delta S0 de reacción igual que el delta H de reacción, como el cambio en la entropía para un proceso en el que todos sus reactivos y productos están en su estado estándar, lo que definimos también para la entalpía. Dado que la entropía es una función de estado, el cambio estándar en la entropía es, por lo tanto, la entropía estándar de los productos menos la entropía de los reactivos. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Final menos inicial. Por lo tanto, la tercera ley dice, el cero absoluto de entropía está establecido por la tercera ley de la termodinámica, que establece lo siguiente. La entropía de un cristal perfecto en el cero absoluto es cero. Dice, un cristal perfecto a una temperatura de cero absoluto tiene solo una forma posible, es decir, un microestado, de organizar sus componentes. Según la definición de entropía de Boltzmann, nos queda que S igual a K, logaritmo natural de 1, y eso es 0. Esa es la tercera ley. También
vamos a poder definir el cambio de entropía estándar de reacción tal como lo hicimos con el delta H estándar de reacción, y va a ser la sumatoria de todos los delta S de los productos por sus coeficientes correspondientes coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de todos los S de los reactivos por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. También podemos definir el cambio de delta G de reacción como la variación del delta H estándar de reacción menos el T delta S de reacción, y por lo tanto también podemos definir la energía libre de formación, el delta G0 de reacción de la manera anteriormente descrita. Ahora, para calcular eso necesitamos los delta G de formación. Los delta G de formación son el cambio en la energía libre cuando se forma un mol de un compuesto en su estado estándar a partir de sus elementos constituyentes en su estado estándar. Y por lo tanto dice la energía libre de formación de elementos puros en su estado estándar es 0. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. ¿Y cómo vamos a poder calcular el delta G de una reacción? El delta G estándar de una reacción dice, si una ecuación química se multiplica por algún factor, entonces el delta G de reacción también se multiplica por el mismo factor. Si se invierte una ecuación química, entonces el delta G de la reacción cambia de signo. Y si una ecuación química puede expresarse como la suma de una serie de pasos, entonces el delta G de reacción para la ecuación general es la suma de la energía libre de reacción para cada paso. O lo mismo que dijimos para la ley de Hess, ahora en este caso aplicado para el delta G. Y con eso hemos terminado todos los tópicos de termodinámica. Espero que les haya quedado claro.